tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar de las propiedades que tienen las soluciones de macromoléculas. Ok, vamos a comenzar. En general, los polímeros se van a comportar en muchas formas como soles liofílicos. Entonces, polímeros se comportan liofílicos. Ya habíamos visto en el video pasado que los polímeros se comportan mucho como dispersiones, aunque son soluciones verdaderas. Y muchas de sus propiedades van a ser muy parecidas a la de los soles liofílicos. Entonces, por ejemplo, sus propiedades físicas de la macromolécula, propiedades físicas muy distintas a las del medio dispersante. Tienen propiedades físicas muy distintas a las del medio dispersante y también van a tener, va a haber interacciones considerables entre las moléculas del polímero y las moléculas del medio. Interacciones entre moléculas del polímero y del medio. Entonces, como les digo, eso era algo que también veíamos en los soles liofílicos, que las propiedades físicas de la molécula, de la macromolécula, en este caso, va a ser muy distintas que las del medio y que va a haber interacciones considerables entre las moléculas del polímero y las moléculas del medio. Otras propiedades que tienen es que suelen tener muy alta viscosidad. Las soluciones de macromoléculas tienen alta viscosidad. Además de la alta viscosidad, las soluciones de macromoléculas se comportan como fluidos no newtonianos en concentraciones de 1 a 2% en porcentaje en masa. Concentraciones de 1 a 2% o mayores que 1 o 2% en porcentaje en masa. Si tenemos estas concentraciones de macromoléculas, esto nos va a dar que la solución se vuelve un fluido no newtoniano. Un fluido no newtoniano, de forma abreviada, muy rápido, es un fluido que su viscosidad cambia con la temperatura y que su viscosidad cambia con la tensión cortante que se le aplica. Es decir, su viscosidad es variable y depende de estas tensiones que se le aplican al fluido y de la temperatura del fluido. Si les interesa, busquen ahí en videos de YouTube de fluidos no newtonianos y van a ver cómo, pues con experimentos bastante entretenidos, cómo cambia su viscosidad al aplicarles diferentes tensiones. Ok. Continuamos con esto de las soluciones de macromoléculas. Entonces, para comparar con las dispersiones liofóbicas, las dispersiones liofóbicas también pueden comportarse como fluidos no newtonianos, pero con porcentajes de concentraciones mucho más altos. Dispersiones liofóbicas también se comportan como fluidos no newtonianos, pero con concentraciones mayores al 25% de porcentaje en volumen. Concentración de porcentaje en volumen. Y bueno, las de macromoléculas, incluso con concentraciones bastante bajas, se van a comportar como fluidos no newtonianos. Ok, continuamos con más propiedades de estas soluciones de macromoléculas. También van a
a presentar propiedades coligativas. También van a presentar este tipo de propiedades y va a ser muy similar que el que se describió para las dispersiones. El comportamiento coligativo es muy similar que el de las dispersiones. Y como ya habíamos visto en dispersiones, las propiedades coligativas eran muy pequeñas. Los cambios que se notaban en el abatimiento de presión de vapor, en el abatimiento del punto de congelación y en la elevación del punto de ebullición. Sin embargo, el que sí se podía medir era la presión osmótica, igual para las macromoléculas. El comportamiento coligativo, que es suficientemente grande para poderlo medir, va a ser la presión osmótica. Y de hecho, pues ya vimos hasta un ejemplo de cómo sacar la masa molecular de una macromolécula a través de las mediciones de presión osmótica. Creo que eso fue en la unidad 4. Y bueno, presentan, como les digo, es la propiedad coligativa que sí se puede medir. Las otras son muy pequeñitas y son difíciles de medir. Como también presentan las dispersiones, otras propiedades que comparten en común es que las soluciones de polímeros pueden dispersar la luz. Dispersan la luz, al igual que los coloides, y también se sedimentan muy lentamente, pero se puede acelerar el proceso en ultracentrífugas, al igual como lo vimos con los soles. Se sedimentan en ultracentrífugas. Y estos tres fenómenos de la presión osmótica, dispersión de la luz y sedimentación en ultracentrífugas se pueden utilizar para determinar las masas de las macromoléculas. Determinar masa de macromoléculas. Y como les digo, pues ya en la unidad 4 hasta hicimos un ejemplo de eso con la presión osmótica, de determinar la masa molecular de una macromolécula. Ok, las soluciones de macromoléculas no tienen carga eléctrica y por lo tanto no migran bajo un campo eléctrico, a menos que las moléculas formen iones. Ya habíamos visto algo de eso con el punto isoeléctrico. Entonces, vamos a escribir un poquito de esto. Soluciones de polímeros no tienen carga eléctrica. O más bien, moléculas de polímeros en solución no tienen carga eléctrica y por lo tanto no van a migrar bajo un campo eléctrico a menos que las moléculas mismas formen iones. Si las moléculas forman iones, entonces sí van a tener carga eléctrica y entonces sí van a poder migrar bajo la influencia de un campo eléctrico. Para que formen iones, las moléculas mismas formen iones. Para que formen iones, las moléculas de estos polímeros deben contener grupos. Para que formen iones deben contener grupos carboxilo, sulfónico, amino
y otros grupos de este tipo, etc. Y bueno, vamos a ver un ejemplo rápido de esto. Entonces, por ejemplo, en moléculas que tienen grupo carboxilo y grupo amino, moléculas con estos grupos, voy a mover un poquito por acá. Bueno, en moléculas que contienen grupo carboxilo, que tienen los grupos carboxilo y amino, la carga arriba del punto isoeléctrico se debe a la ionización del grupo carboxilo. Entonces, en estas moléculas, recuerden que algunas soluciones de proteínas habíamos visto que dependiendo del pH, arriba de cierto valor íbamos a tener que presentaban cierto tipo de ionización y abajo de ese grupo otro tipo de ionización, y en el punto isoeléctrico no presentaban la ionización. Entonces, en las proteínas que tienen los grupos carboxilo y amino, la carga arriba del punto isoeléctrico, carga arriba del punto isoeléctrico, se debe a la ionización del grupo de carboxilo, que es COOH, y este grupo tiene carga menos, mientras que debajo del punto isoeléctrico isoeléctrico se debe a la conversión del grupo amino en un ion de amonio mediante la aceptación de un ion hidrógeno de la solución. Entonces, debajo del punto isoeléctrico se debe a la conversión del grupo amino en un ion de amonio. Este ion de amonio es NH4 y tiene carga más. Y aquí vemos la diferencia de por qué arriba y abajo del punto isoeléctrico tienen cargas contrarias. Este ion de amonio, bueno, esta conversión se debe a que el grupo amino aceptó un ion de hidrógeno más y entonces tiene esta carga positiva. Y como les digo, por eso la carga es negativa arriba del punto isoeléctrico y positiva debajo del punto isoeléctrico, como vemos aquí, debido a esos iones que se forman. Y estas macromoléculas que forman iones en solución se llaman poliméricas o electrolitos coloidales. Entonces, las soluciones poliméricas o los electrolitos coloidales son aquellos macromoléculas que forman iones en solución. Bueno, continuamos con otras propiedades de las macromoléculas. Las macromoléculas se pueden precipitar mediante evaporación. Se pueden precipitar mediante evaporación del solvente o mediante la adición de otro solvente. Adición de otro solvente en que las moléculas sean insolubles. Entonces, adición de otro solvente donde moléculas sean
insolubles. Entonces, estos son dos métodos para precipitar una solución de macromoléculas, la evaporación o la adición de otro solvente en el que las moléculas sean insolubles. En este segundo método, las moléculas más grandes se precipitan primero y después las más ligeras en orden descendiente de masa molecular. Moléculas más grandes precipitan primero. Y como les digo, luego en orden descendente, las más ligeras se van precipitando después. Y debido a esto, pues se puede utilizar este método de adición de otro solvente. Se puede utilizar ese método para separar polímero que contenga moléculas de distinta masa. Entonces este método se puede utilizar para fraccionar la solución. Se puede usar este método para separar el polímero que contiene moléculas de distinta masa en fracciones. Entonces este método de adición de otro solvente lo podemos utilizar de esta forma para separar moléculas de distintas masas. Y ok, bueno, entonces en general esto es todo con respecto a las soluciones de macromoléculas. En el siguiente video vamos a ver los coloides de asociación y vamos a hablar también de lo que son las micelas y al final vamos a hablar un poquito de la micela caseínica, de esta proteína de la leche que ya habíamos mencionado. Es lo que hace que la leche sea una emulsión, que la grasa que contiene la leche puede estar dentro del agua de la solución acuosa. Ok, bueno, entonces este video lo dejamos aquí y continuamos el siguiente con los coloides de asociación.